están relacionados con el poder. Es decir, nosotros, ustedes han visto abajo una exposición con una serie de manuscritos. Estos manuscritos obviamente se hicieron para personas que contaban con un poder político, económico o social grande. Vamos a tratar de ver cómo se manifiesta este poder a través de los elementos, por así decir, mínimos del manuscrito, hasta poder llegar a dar una idea un poco más completa o de conjunto de cómo se desarrolla esa idea de poder. Bien, es difícil, espero que me oigan bien, ¿verdad? Es difícil en un principio poder definir cuáles son los elementos de poder que configuran un manuscrito. En un principio podríamos decir el tamaño. Han visto ustedes la Biblia de San Luis, la que tienen aquí representada, hecha para el rey de Francia. También podríamos decir el oro. Es una Biblia que está totalmente, como pueden ver aquí, llena de oro. Pero no todos los manuscritos tienen estas características. Si ven este caso, en el libro de horas de María de Navarra, es un libro muy pequeño, lleno de oro. Tiene otros elementos de poder. Sería el oro, también sería el lapislázuli. Vamos a explicar también por qué el lapislázuli sería un elemento de poder, pero no hay en sí un elemento que configure, o todos ellos en sí van a configurar esta idea de poder. Otro de los elementos que podría hacer referencia a que se trata de un manuscrito de poder sería a veces el color. Dense cuenta que la utilización de diversas tintas, como puede ser la roja, la amarilla, la roja, la dorada y la azul, son tintas que se han empleado muchas veces en manuscritos que pertenecen a la corona de Francia, como en este caso el libro de horas de Ana de Bretaña, ven cómo están lo que serían las fiestas principales, las fiestas de la iglesia, están colocadas con color, puestas con color dorado. Las advocaciones especiales de Ana de Bretaña estarían puestas con color rojo, por ejemplo el Papa Sixto o San Roberto, que era uno de los patrones de Bretaña, y las letras y azules harían referencia a santos comunes, santos, digamos, del santoral. Ahora bien, tengan en cuenta que no todos los manuscritos de la corona francesa presentan estas características en sus tintas. Aquí simplemente vemos lo que es una tinta negra, carísima, ya comentaremos este aspecto de esta tinta negra, pero están empleando lo que sería simplemente el azul y el rojo. No siempre. Es un elemento que nos indica, no siempre. Insisto, es la unión de todo ello. También otro de los elementos que podríamos ver sería la cantidad que pueda tener de imágenes. Tense cuenta que la mayoría de estos manuscritos no se iban a utilizar para leer, o no iban a tener un uso como el que podamos darle nosotros ahorita, pues para recitar las oraciones, si fuera un libro profano para leer de qué pudiera tratar. No va a ser así. Estos libros son objetos de lujo, objetos que es como si ahorita ustedes compraran un cuadro y quisieran mostrarlo a los demás. En el caso de los libros de horas, lo iremos viendo, estos libros no se guardaban en un estante. Estos libros se dejaban en lo que se llamaban las cámaras de maravillas, es decir, donde se encontraban las joyas, donde se encontraban las telas extrañísimas o las pinturas o aquellos animales extraños que podían haber adquirido las personas con un potencial económico importante. Perdón, ¿por qué de horas nada más? Libros de horas, vamos a ver el nombre, porque se trata de un manuscrito, un códice que se desarrolla alrededor del oficio de la Virgen. El oficio de la Virgen que se va a rezar en las distintas horas del día, prima, tercia, sexta, nona. No era igual que las horas que nosotros tenemos actualmente, eran distintas, digamos que van de 3 en 3 con variaciones en cada país. Entonces se desarrolla, digamos, alrededor de ese libro y irá creciendo, vamos a ir viendo. Bien, puede ser esta cantidad de miniaturas, este libro de pinturas, este libro
El de Luis de Orleans está profusamente lleno con una iconografía absolutamente novedosa, ya que pone un Antiguo Testamento a lo largo de todo el libro de Horas. Es decir, vemos que hay una influencia de la Biblia, de la ilustración de Biblias, en un manuscrito que no es bíblico. Bien, o ocurriría con otro de los libros famosísimos, Las muy ricas horas de Duque de Berry, que precisamente es el nombre de Ricas Horas, tal como aparece en el inventario que se hizo tras su muerte. Ricas Horas significa libro muy lleno de imágenes. O podría ser también el caso del libro de horas de Enrique VIII. No fue nunca para Enrique VIII, pero lo va a adquirir. Otro de los elementos que tendríamos, si hemos hablado del oro, hay otros elementos dentro de la pintura que son fundamentales, y es el material. Se cuenta, por ejemplo, en este caso, que están utilizando un azul que es lapislázuli. El lapislázuli es, primero, el azul que menos se deteriora de todos. Puede durar siglos. Es un azul, un pigmento muy difícil de conseguir, solamente se conseguía en Afganistán. Tengan en cuenta que en este momento ir a Afganistán era ir al mundo musulmán, no era lo más fácil del mundo, la entrada no era la más fácil. Y luego, en la cuestión, veremos una ilustración de ello, en la cuestión de su tratamiento, de cómo crear el pigmento, era tremendamente complicado, dado que el lapislázuli es una piedra durísima, pero proporciona un azul ultramar, el mejor azul ultramar. Dense cuenta que se utiliza la azulita va oxidándose, el lapislázuli no se oxida. Entonces es otro de los elementos que va a configurar el valor, el inmenso valor de un manuscrito. Hemos hablado de multitud de imágenes. Evidentemente, como en este caso, el libro de los medicamentos simples, un libro que es de medicina, un libro que trata de aquellos ¿cómo decirles?, productos que pueden ayudar a la salud, tiene que estar lleno de imágenes. Ahora bien, dense cuenta que la colocación de estas imágenes, está profusamente lleno, varía. Si nosotros queremos que este libro sea un libro científico, un libro que yo pueda ver y consultar habitualmente porque quiero aprender, lo utilizaría de otra manera, lo utilizaría más bien, como ven aquí, es decir, aparece el producto, en este caso los colmillos del elefante o esta planta y su utilidad, ¿entienden? Ahora bien, cuando se trata de un manuscrito de lujo, como es el que encargó Carlos de Angulema, ¿entienden? Todo el texto aparece al principio y todo es un ciclo de imágenes al final. Es decir, yo tengo que consultar, tengo que ver el texto, tengo que ir hacia adelante para ver las imágenes. Por otro lado, está el factor puramente estético que ha puesto aquí el autor, el pintor en este caso. El factor puramente estético es que generalmente en el libro de los medicamentos simples todos los productos aparecen en un orden alfabético. Aquí el pintor los ha puesto en un orden estético, es decir, él ha tenido que hablar del unicornio, de las propiedades del cuerno del unicornio. Ha puesto la imagen que todo el mundo reconocería de la doncella con el unicornio, pero basándose en pinturas parcialmente de este manuscrito y en pinturas de un carácter profano, pero que hacen una alegoría de la castidad, ha reunido aquellos productos que la cultura popular y también la gran cultura del viejo aplicaba a animales u objetos relacionados con la castidad. Es decir, aparece el unicornio, pero también aparece al lado el castor, que el castor estaría muchísimo antes para poder verlo. O aparece aquí lo que sería una rosácea, la rosa y una rosa blanca, que simbolizaría la pureza de la Virgen. Es decir, ha estado reuniendo no tanto lo que era el manuscrito originario en el que se basó, sino ha hecho una idea mnemónica, una idea de memoria, para que el lector tuviera esto, relacionar estos manuscritos con estas pinturas, con productos que pueden contribuir a la castidad. Bien, otro de los casos tendríamos sería el contratar a los mejores pintores del momento. ¿Entienden? Cuando es un manuscrito de lujo,
Evidentemente yo lo que voy a tratar es de que aquellas personas que vayan a verlo, aquellas personas que vayan a observarlo, se queden sorprendidas. Y se queden sorprendidas por su calidad y porque yo he pagado al mejor pintor que hay en ese momento. Sería el caso, aquí tendríamos, el que se llama Libro del Golf, porque aparece en el oficio, en el calendario, una pequeña pintura de unos niños jugando al golf. Esto era como un inicio de la representación del golf, los días anteriores, pero como un inicio. Bien, no se sabe quién es el poseedor, pero contrató a Simon Belli, el conocido en aquel momento como el príncipe de los pintores. Estamos hablando de la pintura flamenca del siglo XVI. Entonces está contratando al pintor más caro que existe, más caro y mejor, pero solamente por el hecho de lo costoso que pudiera ser. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona con un potencial económico impresionante y que por lo tanto también nos da una idea de este artefacto de poder. Otro de los aspectos es que el libro tenga una iconografía especial, que solamente hayan utilizado un rey. Esto va a ocurrir mucho, que generalmente los libros que utilizan los monarcas van a ser copiados por la alta nobleza o por la alta o el alto clero. En este caso, en el libro de Horas, que se dice de Juana I de Castilla, encontramos lo que sería la leyenda del encuentro de los tres vivos y los tres muertos. Esta es una leyenda, bueno, pues un tanto terrorífica en la época, es decir, tiene, digamos, un desarrollo, pero les voy a comentar simplemente lo que es la parte final de cómo se configura esta leyenda. Unos cazadores están en un monte cercanos a un cementerio y de pronto salen unos muertos. Estos muertos les explican que, bueno, que los miren, que tal como ellos están, se van a ver dentro de un tiempo. Bien, fíjense que hablábamos de cazadores. En ningún momento se está diciendo que haya una mujer. En este caso parece una mujer. Tengan en cuenta que la base está tomada en el libro de Horas, en la parte verminosa del libro de Horas, de María de Borgoña. María de Borgoña, que murió a causa de la caída de una cacería, se pone como una especie de homenaje a la que fue gran duquesa de Borgoña. Y este libro, por lo tanto, va a influir en lo que sería el libro de Horas de Juana I de Castilla. Es decir, en el que, perdón, en el que vemos actualmente esta influencia. Es decir, va a partir de esa base. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se le regala este libro a Juana I de Castilla, probablemente lo regalara bien Felipe el Hermoso o bien lo regalara Margarita de Austria, porque Margarita de Austria en ese momento se va a casar con el hermano de Juana I de Castilla. Es decir, se trata de un regalo de bodas y que también recuerda la figura de su madre. Otro de los elementos, y vamos a hablar también de eso, es que aparezcan el color púrpura. Fíjense, este sería dentro de la serie de beatos, el beato de Fernando I. Todo lo que sería la ceneza que estaría rodeando la adoración de la cruz aparece con color púrpura. Dense cuenta que él se autodenomina, estamos en el reino de León, que se está uniendo con Castilla, emperador. Un imperio pequeñísimo, evidentemente, pero digamos está esta autoproclamación. Por otro lado, él va a poner aspectos que no había aparecido en lo que sería la adoración de la cruz, como Pax Lux, paz, luz, refiriéndose a la cruz, pero luego refiriéndose a Rex, Rey, Lex, Ley. Podríamos ver una referencia a él mismo, Rey, que da la ley, pero también a Cristo. Y esta, ¿cómo decirles? Esta identificación que va a haber, y va a ser muy normal durante toda la Edad Media, entre el gobernante y Cristo. Es decir, nos encontramos con una monarquía, que sería la francesa, cristocéntrica. Bien, otro de los elementos que vamos a encontrar que nos pueden posibilitar saber que se trata de un manuscrito, que es un artefacto de poder hecho por una persona importante, son los retratos. Aquí sería muy claro, es el retrato de Ana de Bretaña, clarísimamente, muy buen retrato de Montluchon, pero hablaremos de más adelante.
Pero hay que tener cuidado cuando vemos retratos en libros de horas a la hora de investigar, porque muchas veces estos retratos, cuando yo, por ejemplo, cuando yo me hago con el poder en un lugar, lo que quiero hacer en ese momento es una, ¿cómo decirles? Apropiación simbólica de los instrumentos de poder que tenía la persona para que yo, por la que me he puesto yo delante. Es el caso del libro de horas de Carlos VIII. En el libro de horas de Carlos VIII aparecería San Carlomagno presentando al rey. El retrato no es de Carlos VIII, el retrato es de Luis XI. Luis XI, tremendo enemigo de Luis XI, perdón. Luis XI, tremendo enemigo del padre de Carlos VIII, de Luis XI, tremendo enemigo del propio Carlos VIII en el momento en que él se hace rey, hace una damnatio memoriae, es decir, quita los retratos del rey y pone los suyos. En este momento no tendría mucho sentido que San Carlomagno presente a Luis. Sería más bien San Luis de Francia el que tenía que presentar al rey. Entonces va a ocurrir que no todos los retratos son, en este sentido, algo que podamos confiar, ni los escudos. En este caso, en el libro de horas de de Luis de Orleans, los dos reyes, de Luis de Orleans, nos encontramos con que el escudo que aparece al inicio del libro ha sido raspado. Posteriormente se trató de poner lo que sería el escudo de los Borbones, es decir, de los un escudo azul con 3 lises doradas, pero esto ha ido desgastándose y aparece parcialmente el escudo del primitivo poseedor. ¿Esto qué quiere decir? Un libro de horas que le gustó al rey, que el rey lo adquiere y que, por lo tanto, en el momento de adquirirlo, va a quitarle las identificaciones que pudiera haber habido anteriores a este libro. Asimismo, lo que va a hacer es añadir páginas. Esto era muy normal dentro de los libros de horas. Tense en cuenta que sería como si yo ahorita pues, veo estas láminas y digo, quiero tener otra. Voy a adherir aquí una lámina nueva, ¿entienden? Era muy normal hacerlo en los libros de horas. Entonces, lo que va a hacer en este libro de horas es contratar a Jean Codon que ponga lo que es el inicio, la creación de Eva, para comenzar el libro, y el retrato, en este caso, del que sería el rey Luis XII de Francia. Bien, cuando tenemos un libro manuscrito, tenemos que ver cómo se realiza. La realización del manuscrito varía obviamente a lo largo de toda la historia, pero en líneas generales hay que tener, vamos a ver, varios aspectos. Aquí tendrían dos ilustraciones. Esta sería la primitiva, el teatro de Tábara, que está en Madrid, en que aparece el pintor Magius y su discípulo Viterio. Aquí se ve mejor la copia que se hizo para el monasterio de las Huelgas de Burgos, que ahora está en Nueva York. Se dan cuenta que aparecen escribiendo, aparecen midiendo las páginas, vamos a ver, y cortándolas. Bien, en el momento en que yo voy a hacer un manuscrito, lo primero que tengo que tener es recoger toda la cantidad de pieles que tengo almacenadas. Estamos hablando de lo que sería el pergamino y las pieles de los animales que acabo de matar. Bien, las pieles de los animales que acabo de matar voy a someterlas a un proceso en que voy a tratar de quitar la grasa del animal, voy a tratar de quitar la piel, generalmente lo voy a poner en agua, en una solución con sal o con potasio para que pueda acabar de quitar todo lo que sea susceptible de putrefacción. Una vez que ya tengo, digamos, este primer paso y que he quitado el pelo del animal, piedra pómez, he procedido a su depilación, y lo que tengo que hacer es volver de nuevo estos folios, volver de nuevo a ponerlos en una solución de nuevo de agua, en este caso con algo de cal para ajustar el pH y que no llegara a destruirse el manuscrito. Se lo estoy explicando un poco rápidamente.
y posteriormente darle una imprimación de cal para poder escribir tranquilamente. A partir de ese momento yo voy a empezar a escribir sobre el manuscrito. Tengo la piel del animal. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta piel? Tengo que dividirla. Entonces simplemente la doblo. A la hora de doblarla estoy consiguiendo lo que se llamaba un bifolio, es decir, un pequeño cuaderno de 2 folios y de 4 hojas. No sé si me entienden. Bien, una vez conseguido esto, lo que voy a hacer ya es proceder, como lo ven aquí, a cortarlo. A cortarlo según las dimensiones del manuscrito que yo voy a hacer. A la hora de cortarlo, a la hora de averiguar las dimensiones, lo que tiene que haber es una persona que esté dirigiendo todo esto. No jamás se dejaba nada al azar. Esta persona, que decía el nombre de ordinator, o si era una mujer, una ordinatora, era la persona que decía cuáles son los valores de un compás, qué medidas tenía que tener el manuscrito. Generalmente muchos de ellos van a obedecer al número de oro. También qué partes del manuscrito iban a tener escritura, qué partes iban a tener imágenes. También se va a medir lo que serían todas las partes blancas, los márgenes. Dense cuenta que los márgenes eran muchísimo más amplios que lo que podemos ver ahorita. Las sucesivas encuadernaciones lo que han hecho es que se ha ido cortando estos márgenes, pero tenían que ser mucho más amplios. Dense cuenta que el libro tiene que servir para atraer a la persona de una forma tan, por decir así, sensual, por el aspecto agradable y armónico que vaya ofreciendo. Por lo tanto, tiene que haber una armonía perfecta entre las cajas de texto, las partes que va a haber pintura, tiene que ser perfectamente armónico. Bien, lo que se va a hacer a continuación, voy un poco rápido, se procede a pautar el libro, a pautar las páginas. Tengo el bifolio, voy con el compás a marcar 2 puntos para marcar lo que serían los márgenes, y una vez que tengo los márgenes, también con el compás me va a servir para marcar 2 puntos que tendrían lo que sería el lugar en donde voy a escribir la letra. Para hacerlo voy a apretar con fuerza en la parte en donde no voy a escribir, y va a quedar, digamos, por así decir, la línea en donde yo no puedo dejar que mi letra se vaya, es decir, como los renglones, ¿no? Esto en un principio, pero dense cuenta que la época gótica va a tener muchísimo valor que estas líneas, generalmente de color rojo, fíjense de nuevo la exposición, aparezcan perfectamente en el manuscrito. Les va a dar más valor. Para nosotros ahorita no tendría sentido, estamos acostumbrados a ver un texto sin renglones, pero en aquel momento es algo que tiene muchísimo valor en la época gótica. Bien, una vez que ya tenemos el libro, lo que se va a proceder es a su pintura. Vamos a hablar ahora de eso. Dense cuenta que estamos hablando de un formato de libro. Un formato como es un libro. Pero en la Edad Media, y es muy normal, va a existir todavía el formato de rollo, que este sería uno de los ejemplos, o de filacteria, si quieren, las genealogías de Cristo de Pedro de Poitiers, que se colocaban en la sorbona una gran lámina donde aparecían todos los parientes del Señor, para que los alumnos pudieran saberlo, pero conocerlo. Pero se trata de un formato de rollo. ¿Cómo se conseguía? Simplemente hojas de pergamino que van cosidas unas con otras, pero continúa este formato de rollo. Quiero que tengan en cuenta también otra cosa, y es que aquí tendríamos un ejemplo. En Grecia, Egipto, cuando se está escribiendo, conocemos la escritura y la relación que hay entre imagen y escritura como estilo de papiro. Es muy importante porque va a influir, evidentemente. Dense cuenta que el estilo de papiro, yo tengo aquí toda una narración que a medida que vaya viendo el papiro puede llevar y viendo también la imagen. No hay diferencia entre el texto y la imagen. Es decir, no hay nada que la separe. La imagen forma parte del mismo campo que el texto. Ahora bien, dense cuenta que cuando hacia el siglo II a.C. se inventa el formato de
libro, las cosas tienen que cambiar. El formato del libro permitía que las tintas se conservaran mejor. El papiro yo tengo que enrollarlo, desenrollarlo, y en ese sentido la tensión hace que las tintas se estropeen. Y obviamente se va a cambiar a un formato diferente que tanto tintas como colores, el de libro hace que dure más. Aquí tendría otro ejemplo del estilo del papiro que hemos hablado. Fíjense como texto e imagen forman lo mismo. Ahora bien, cuando yo ya lo cambio al libro, ¿cómo puedo actuar? Este es un manuscrito del siglo X, es decir, ya han pasado 12 siglos desde la invención de lo que sería el formato de códice, pero vemos que se mantiene el estilo de papiro por la ausencia de marcos y porque aparece la imagen en el mismo campo que el texto. Simplemente lo que voy a tener que hacer es que cuando se trata de ciclos de vida, la vida de Cristo, la vida de la Odisea, cuando trato de poner una serie de ciclos, voy a tener que elegir estos ciclos a la hora de tener qué imágenes del ciclo voy a tener que poner en el libro, lo que sea más representativo, pero siempre quedará este aspecto. Fíjense, por ejemplo, también aquí tendríamos otro caso, esto en pintura de la península ibérica, del Beato de Liébana, aquí sería el códice de Santiago de Escalada, en que no hay marco y tanto el texto como la imagen ocupan el mismo lugar. Formato de códice nos está hablando, de papiro, nos está hablando de un tipo de pintura antiquísimo que va a llegar a la península. El formato de códice es muy distinto. Hay una separación radical entre el espacio de la pintura y el espacio enmarcado por un marco. Este marco podría ser ilustradísimo, maravilloso, o simplemente unas líneas, pero tiene que haber una clara separación entre lo que es la pintura y lo que son las letras. Bien, a continuación se escribe el manuscrito. El manuscrito se va a escribir con tinta, evidentemente. Hay muchos tipos de tinta. Si se utilizaba tinta de tipo natural, como podría ser la obtenida por la tinta sepia, era la más barata, la que menos duraba. La que era realmente cara era la tinta, el color negro que se obtenía con el humo. Es decir, si yo utilizo humo en una pared de cal, esta pared se ennegrece, voy a ir sacando, raspándolo, y tengo un negro puro, un negro brillante y un negro muy, ¿cómo decirles?, tremendamente condensado el color. Era el color más caro que existía. No todos los manuscritos lo van a tener. Sí, por ejemplo, el libro de horas de las grandes horas de Ana de Bretaña, o también el libro de horas de la Gran Biblia de San Luis. Ahora también estaban las tintas, las vamos a ver ahora, las tintas metálicas, obtenidas por diversos metales de color parduzco, como los beatos, pero que perduran. Bien, el libro primero se tiene que escribir, no se puede ilustrar antes. Es decir, el ordinator ya ha dado unas normas de las partes que tenían que estar escritas, las partes que tenían que estar con pintura. Ahora se procede a lo que es la escritura del libro. ¿Cómo se llevaba a cabo? Como están viendo aquí. Por lo general, una persona está dictando a otra lo que tiene que escribir. En otras ocasiones, el escriba puede estar copiando, mientras ve el libro, copiándolo, siempre en voz alta. La lectura de la Edad Media, dense cuenta que siempre se hacía en voz alta. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, San Agustín se extraña muchísimo cuando va a Roma y ve a Milán y ve que San Ambrosio es capaz de leer sin mover los labios. La lectura siempre se realizaba o en un susurro o en voz alta. Tanto esta lectura que se realiza con susurro como la dictada es muy interesante porque nos van a dar las peculiaridades fonéticas de una lengua. Por ejemplo, les pongo el ejemplo del Beato de Gerona, en el bajo. En uno de los momentos que hablan de la bestia, en uno de los grandes reclamos que se llaman los carteles publicitarios, letras publicitarias, ahora los veremos, pone bestia con B con U.
Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que a diferencia del francés o del italiano, en el siglo X el castellano no diferenciaba la B de la de fonema B del V, que eran unas oclusivas labiales. Bien, como ven aquí en esta imagen, obviamente es de la Biblia de San Luis, esta persona está escribiendo, pero vemos cómo la parte que tendría que estar decorada aún no lo está. La decoración venía una vez que ya se había escrito todo el manuscrito. La forma de escribir van a utilizar varios instrumentos, pero entre ellos un cuchillo. ¿Un cuchillo para qué? Porque yo no puedo poner mi mano en la hoja de pergamino, porque la voy a destrozar. Con el sudor, con la grasa corporal, la destrozo. Por lo tanto, me voy a valer de este cuchillo. Este cuchillo también me va a servir, si me equivoco, para raspar la pintura o para afilar la pluma, es decir, va a tener bastantes utilidades. El proceso final ya de la escritura consistía ya en que se hiciera un repaso por parte del ordinador de todo lo que se había escrito y si había fallos, tacharlos y escribir la palabra o el aspecto correcto, el aspecto que debía ser. Bien, hemos hablado de la hora de escribirlo, pero también no todo lo escribía el escriba. Dense cuenta que están lo que se llaman los carteles o letras publicitarias, letras con las que va a empezar el códice. Son letras que nos permiten saber el inicio, o también en ocasiones el final. Aquí en el Beato de Fernando I es el incipit, empieza el libro de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo va a hacer generalmente el pintor. Va a utilizar primero lo que sería la tinta negra para ir marcando los distintos lazos que pueden aparecer aquí, las partes, luego va a ir guiando la tinta en las distintas zonas y por último se pone el oro. Bien, estos reclamos o letras publicitarias podrían ser como las que vemos aquí, solemnes, es decir, de gran tamaño, ocupando gran parte de la caja de la letra. Podrían ser semisolemnes. Aquí ya empieza el prefacio de lo que es Beato de Liébana, o empieza la primera parte del Apocalipsis, semisolemne, son letras más grandes, más decoradas, o podrían ser ya simplemente, en este caso, en este caso, normal, una letra normal, una letra oficial normal. Pero tengan en cuenta cómo hay letras de color pardo, con el que se obtienen con esta, como hemos dicho, con esta tinta metálica, y letras rojas. Las letras rojas lo que me van a indicar es en qué parte del Apocalipsis me encuentro, a lo mejor en la parte que está hablando de la bestia que surge del mar, y en negro viene el comentario. Es una ayuda mnemónica, fundamentalmente. Otro de los aspectos ya sería el final, que apareciera. Esto es muy normal en los manuscritos prerrománicos y románicos, que aparezca la parte final quién escribió la obra. En el caso del ponen la omega, la aparición de los datos era habitual, pero aquí es donde aparecen las personas que han colaborado. En el caso del Beato de Gerona sería lo pintora emplea la palabra de Pintrix. De Pintrix significa pintar de arriba a abajo, completamente, del verbo de pingo, pintar completamente, ¿entienden? O sea, es en la verdadera autora. Ponen Ecteria Iutrix, ayudante de Dios. Podemos presumir que podría ser monja o no. Ahí no es claro. Frater Emeterius Presbítero. Simplemente Emeterio, que había trabajado con Magio, lo nombra el hermano presbítero Emeterio. Le ayuda, nada más. Pero ella fue la ordinatora y la que hace la mayor parte del códice. Bien, en cuestión de pintura, el pintor, aquí tendríamos un retrato de Simon Bennick. Tengan en cuenta una cosa: nunca se pintaba de noche. Y aquí lo tenemos. La pintura está tomada de día. ¿Por qué razón? Por el peligro de incendios. En los conventos no se podía pintar de noche por la razón de seguir el oficio. Es decir, yo me tengo que levantar, me voy a dormir, pero dentro de 3 horas me tengo que levantar para ir a dormirme, para luego levantarme para seguir el oficio, era imposible. Y en las ciudades hay normativa muy clara que por peligro de incendios se prohíbe que los pintores pinten de noche. Si hablan de velas y
verán que a veces algunos pintores hablan de velas, se está refiriendo a días de escasa luz, días muy nublados. Estamos hablando de Europa, donde el invierno generalmente es muy nublado, pero es por la mañana, no es el peligro de la noche. Bien, el pintor va a contar, como en este caso, esta mujer va a contar con una luna, generalmente. Aquí en este caso estaría poniendo, como ven, lo que sería el lapislázuli para poder obtener este azul tramar con el que hacer la pintura. Aparecerían los distintos pinceles, el pincel generalmente de pelo de marca o de pelo de conejo, en algún caso pelo de gato, tienen. Utilizarían los distintos pigmentos aglutinados con cola de huevo, clara de pescado, clara de huevo. Los pigmentos no se mezclaban, es decir, para obtener un verde jamás haría un amarillo con azul, eso es algo del siglo XVIII, ¿entienden? Generalmente lo que utilizaría es o malaquita o utilizaría algo que era mucho más caro y duradero, que era el vinagre puesto en cobre. Esa oxidación es la que utilizaría para el verde. Bien, viendo también los manuscritos, el aspecto de poder, dense cuenta que la verdadera pintura, cuando estudiamos la pintura medieval, es la que se encuentra en los manuscritos. ¿A qué me refiero? A dos razones. La primera de ellas es la pintura que va a influir en la pintura mural, o en el caso de que hubiera pintura de caballete, que la había, pequeña época, pero la había. Tenemos aquí, por ejemplo, el Salterio Gonzalo de París, que se realiza en Canterbury. Y tenemos, por ejemplo, en este caso también, la Biblia de Winchester. Se realiza en Winchester, que son dos escuelas muy similares. Fíjense que lo que van a tener es la influencia bizantina, colocar, por ejemplo, todo lo que sería la corporidad, luces, sombras. Fíjense cómo está concebido, está el volumen, o fondos dorados que van a recordar lo que sería el fondo de los mosaicos. Bien, una u otra, yo creo que fue el Salterio Gonzalo de París, influyeron en las pinturas de Sigeno. Con estas pinturas comienza en la península ibérica el arte gótico. A través de una Biblia, unos dicen que fue una hoja de la Biblia de Winchester, por una hoja debe empezar, otros que fue el Salterio Gonzalo de París, teniendo todo el manuscrito, ¿me entienden? Y a partir de lo que están viendo es esta imitación con lo que comienza la pintura gótica en Castilla. Esto digamos que va a ser lo más frecuente hasta el siglo XV. En el siglo XV se produce el fenómeno contrario. Son los cuadros de los grandes maestros. Dense cuenta que el siglo XV es el nacimiento del artista como lo conocemos con la concepción moderna. No dense cuenta que la palabra ars en latín significa técnica, no solo del técnico, sino de aquella persona que causa admiración su obra. Entonces, lo que van a querer muchos propietarios de libros es tener el último cuadro de moda, el último cuadro que ha hecho un gran maestro, tenerlo en su libro. También algo de poder. Por ejemplo, en el libro de la Juana I de Castilla, lo que se está copiando es la pintura. Esta es la parte que hace Sanders Benning, el padre de Simon Benning. Perdón, si quieres la equivocación. Se está copiando el Cristo, el llamado Cristo de cuerpo quebrantado de Roberto Campau, ¿entienden? Es decir, una obra famosa, una obra que gustaba muchísimo y que se va a copiar en el libro de horas. Se va a copiar en todos lados. Se cuenta que Sanders Benning es cuñado de Hugo van der Rohe. Hugo van der Rohe va a hacer esta obra, la que copia la de Roberto Campau. Es una obra que fue tan famosísima. Esta es de Jan Polak, maestro polaco que trabaja en Berlín, pero va a dar lugar a que tengamos la última obra, esta obra tan admirada, dentro del libro de horas. Pero también dense cuenta que esto va a dar lugar en que en realidad yo no tengo aquí una pintura del libro, tengo aquí un cuadro metido en este libro.
tengo un cuadro con su perspectiva, con la perspectiva con la que va a verlo el espectador, con lo cual muchos pintores, en Francia especialmente, y por la llegada ya de la imprenta, se niegan a eso. Dicen, no, nosotros no queremos hacer un cuadro, queremos que quede como tal pintura de manuscrito, en que vamos a quitar lo que sería la perspectiva lineal, vamos a quitar la perspectiva aérea, porque el lenguaje del cuadro no es el lenguaje de la pintura del libro. No sé si me comprende lo que quiero decir. Entonces en Francia iba a ocurrir eso. Las orlas, cuando se sometía a la hora de separar imagen de texto, es fundamental. En este caso nos haría claramente que se trata de un libro regio, Las flores de Lis, en este caso es el de Luis de Orleans. Pero hay una invención de orlas estupenda en Ganttebrujas. Sander Pfennig, como tienen aquí, es uno de los creadores, en que aparece lo que se llama la orla de la escuela de Ganttebrujas. Es decir, aparecerían flores dispersas sobre un fondo dorado. Flores, tengan en cuenta, porque ahorita vamos a ver simplemente flores, con un tallo. Pueden aparecer también, lo veremos, como elementos de gran lujo, que lo veremos, joyas dispersas. ¿Esto qué nos da a entender? Que el libro de horas era un libro, era una joya más. Una joya, como les decía, que se dejaba en los gabinetes de maravillas. Aquí hemos atado que son estas flores que se esparcen por todo el ambiente dorado. Pero esto va a influir evidentemente en la pintura posterior, como por ejemplo en las grandes horas de Ana de Bretaña. Fíjense, fondo dorado y flores. Pero tengan en cuenta, aquí ya no son flores esparcidas, son casi enteras, totalmente. Algunas es el tallo, casi con las raíces. Se está haciendo un herbario. Es decir, ¿por qué razón? Bueno, vamos a ver, Ana de Bretaña es una gran humanista y ella quiere demostrar en su libro, dense cuenta que uno de los aspectos del humanismo es el regreso del hombre a la naturaleza, no ver la naturaleza como en la Edad Media como algo peligroso, algo que desconozco. Dense cuenta Tristán y Isolda, cuando ellos cometen un adulterio, lo cometen en el bosque. El bosque es el lugar desconocido donde pueden ocurrir cosas. Para el Renacimiento se ha dado la vuelta. El bosque es el lugar natural en donde va a estar el hombre. Por eso ella va a poner este herbario. También va a tener la influencia de, porque todas las páginas del libro de Horas de Ana de Bretaña, las grandes horas, están llenas de flores y va a tener, digamos, la influencia de estos libros famosos, en este caso de Juana I de Castilla, esta influencia de poner, aunque sean pequeñas orbas de flores, llenando. Bien, cuando hablamos del libro de horas, el libro de horas es el gran bestseller de la Edad Media. El libro de horas comienza en Inglaterra hacia el siglo XII. Para algunos autores comienza en la zona de Bosnia-Herzegovina, algún convento de Bosnia-Herzegovina en el XI, porque encuentran un oficio de la Virgen mezclado con un salterio. ¿Hasta qué punto podemos decir que eran o no libros de horas? Aquí hay una discusión muy fuerte. Pero los elementos van a comenzar en el siglo XII. Los elementos esenciales del libro de horas, el primero de ellos es el calendario. Tiene que haber un calendario porque yo tengo que saber cuándo va a caer la Pascua. El segundo elemento esencial que encontramos aquí en orden de prioridad, el oficio de la Virgen. En el oficio de la Virgen yo voy a estar lo mismo, rezando salmos y rezando determinadas antífonas o determinados cánticos, ¿entendéis? Pero a determinadas horas, prima, tercia, nona. Esto sería prima, en que se conmemora en este momento lo que sería la Anunciación. Entonces se cuenta también que cada libro de horas es distinto, es un mundo. Aquí lo que hace Sander Pfennig es una innovación, es la doble página. Hasta entonces había aparecido, aquí aparecería, como en este lado, comienza la hora de prima, aparecería la imagen, se acabó. Aquí va a poner la doble página, lo que se le llamaría una página dividida. Y aquí está contraponiendo lo que sería la parte del testamento cristiano, la Anunciación, con la parte del testamento común, lo que conocemos como Antiguo Testamento. La Virgen con las prefiguras. La zarza ardiente es una prefigura de la virginidad de Santa María, la Torre de David, y está aquí como una casa flamenca, es
La torre de marfil es una prefiguración también de la Virgen. Y aquí aparecería un soldado con un ángel y un piel de oveja en el suelo, el vellón de Gedeón, otra prefiguración de la Virgen. Aquí lo verían, tiene que ser lo mismo. Bien, estos serían los elementos esenciales. También tiene que estar como ven aquí, las horas de la cruz, en que se recuerda también cada momento de la muerte de Cristo. Fíjense que de la pasión de Cristo, en este caso las orlas están haciendo referencia a la imagen. Es decir, la orla muchas veces va a completar el sentido de la imagen. En este caso se trataría de aguileñas. La aguileña es un tipo de planta que crece en Europa y que, en Europa ahorita en todo el mundo, y que crece en la época de Pascua, hacia el mes de marzo, abril, ¿entienden? Y con este color oscuro, este color violáceo, hace referencia a la pasión. Elemento fundamental, los 7 salmos penitenciales, no podía faltar en ningún libro de horas. Otro elemento también fundamental que no podía faltar era el oficio de difuntos. ¿De qué? De difuntos, el oficio de difuntos para ir recordando a aquellas personas que habían fallecido. Bien, aparecen elementos ya secundarios, como podría ser en este caso las horas del, aquí puesto esto, me he puesto, que es el inicio de las horas del Espíritu Santo, con Pentecostés, y la contraposición, con esta innovación que hace Sander Fenwick, con la página de Índigo, la contraposición del Testamento común, del Antiguo Testamento, en que aparece la Torre de Babel. ¿Entienden? Esta prefiguración, si tenemos que con el Espíritu Santo, según los Hechos de los Apóstoles, hablan todas las lenguas, aquí la Torre de Babel, saben que fue la confusión. Otro tipo de orla que va a aparecer distinta, la orla retablo. Son muchos los tipos de orlas. Lo más habitual era la de flores, la orla retablo. O este tipo de orlas que les comenté, que serían las orlas joyas. Aquí aparecerían como pequeños prendedores, cruces, rodeando esto, y en ocasiones la orla, que era más querida, más, ¿cómo decirles?, más costosa o más admirada en Flandes, era la orla que imitaba una joya que era la vecino-flor, tener este carácter tremendamente sofisticado. También este sería uno de los elementos secundarios del libro de horas, los fragmentos de los 4 evangelios. Hay libros que los tienen, libros que no los tienen. Dense cuenta que el libro de horas es un libro que aparece especialmente porque los laicos quieren tener su propio libro de oraciones. Es decir, el clero maneja el breviario, maneja los libros litúrgicos, pero hay una piedad desde el siglo X en que el laico pretende tener su libro de oraciones. Y este libro va a ir incrementándose, va a ir poniéndole con las oraciones de aquellos santos que más quiere, o santos a veces que son apócrifos, a veces oraciones muy absurdas, como la oración a todos los miembros del cuerpo de Cristo o de la Virgen. Partes que decían que, obteniendo lo tienen abajo, en el libro de las grandes horas de la Bretaña, si yo leo tal oración, voy a obtener 350.000 años menos de purgatorio, de indulgencias. Obviamente la Iglesia va a tener miedo a todo esto, porque se están haciendo libros muy personalizados. Y habrá casos, como en España, ya en el siglo XVI, hablando ya de España constituida como nación, en que la Inquisición tiene que revisar estos libros y que estas oraciones o determinadas figuras las van a ir borrando con tinta. Y ya en Trento va a aparecer el libro de horas oficial. Es un libro que no se puede personalizar. Bien, aparecerían diversas oraciones, como sería aquí la oración a la Santa Faz, es una oración más. Bien, otro de los elementos que nos permiten saber el libro como artefacto de poder son a veces elementos como el que tienen aquí, elementos casi como de juego. Esto sería lo que se llama un frontispicio con forma de acróstico o un laberinto, en el que aparece repetido continuamente Fernando Rey, Sancha Reina, Fernando Rey, por la gracia de Dios, Sancha Reina. Pero lo podemos ver desde todos los puntos de vista. ¿Entiendes? Y, o sea, esa es la primera vez y dices, eso es lo que pone aquí. Ya mirando ves que es un juego de ir siguiendo las distintas líneas. También fíjense en el color púrpura. Color púrpura que aparecería aquí en el libro de las Enrique IV. Aquí vemos un color malva, pero dense cuenta que por heráldica el púrpura y el malva
como si dijéramos, el color carmín o un rojo cualquiera, son lo mismo en heráldica. Entonces este mapa nos está indicando un color púrpura y por lo tanto que su poseedor pertenece a la familia regia. Otro aspecto también es histórico, me refiero. Aquí tienen el Beato de Gerona. El Beato de Gerona se va a hacer en Asturias, más bien en Zamora, pero que sería el reino de Asturias, Galicia. En esta parte inferior del mapa mundi señala, aquí quizás vean mejor, señala Asturias. Señala Asturias. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace los escritos del Beato de Liébana, se crea la Asturias como el centro, ya no Toledo, Alfonso II es el que lo crea, Oviedo como el centro católico, digamos, de la península ibérica. Por eso esa importancia de poner Asturias. Ahora bien, a medida que los cristianos van quitando territorio a los musulmanes, Asturias va perdiendo importancia y va adquiriéndola Castilla. Obviamente Toledo había sido siempre la sede primada de España. Entonces, si nosotros vemos un manuscrito posterior, 3 siglos posterior, como es el Beato de San Andrés de Arroyo, este gran mapa mundi, ven que en la parte inferior... ¿En qué sentido primada? Primada, como diríamos aquí, la Catedral Metropolitana, es decir, la sede donde está el, digamos, principal, el centro. Veríamos aquí entonces, en esta parte, no aparece Asturias para nada, y en cambio aparece Toledo, si me pudiera ver un poquito mejor aquí, aparecería Bélgica y aquí aparece Toledo. Es decir, Asturias ya no aparece, no tiene importancia. La nueva monarquía, la monarquía que surge después de la unión y separación de Castilla y León, le interesa quitar toda importancia a Oviedo, a la parte leonesa, y dársela a la parte castellana. Esto que nos indica que esto lo hace Fernando III. Es el rey que quiere dar esta importancia a Castilla frente al reino de León. Otros aspectos que podrían aparecer aquí en el breviario de Isabel la Católica es un poco complejo. Bien, es un breviario maravilloso, se encarga a los mejores pintores para hacerlo en ese momento, pero no iba a ser para Isabel la Católica. Dense cuenta que este no es el escudo de los Trastamara, este es el escudo de Fernando de Rojas. Este es de un regalo que hace el embajador de Castilla en los Países Bajos a la reina, y además él va a dejar esto, su escudo, como este recuerdo. Aquí nos aparecería, digamos, lo que él quiere decir a la reina. La compara con una diosa, pone diosa Elizabeth, reina de España y de Sicilia, lo que es totalmente erróneo. España en este momento no existe como entidad política, sí como entidad geográfica, pero no política. Ella era reina de Castilla, y el rey de Sicilia, ella no era reina de Sicilia, el rey de Sicilia era Fernando. Por las capitulaciones que hacen matrimoniales, cada uno está en su reino, no pueden intervenir, eso es el propio reino. Bueno, es puro contexto laudatorio, pero tremendamente laudatorio. Es un texto, como ustedes dirían aquí, barbero. Bien. También aparece, aquí simplemente, este es un libro que conmemora esta es una página que añade lo que hablábamos, páginas que se añaden, que añade que Isabel la Católica sería el escudo de la unión de los reinos de España, lo que posteriormente sería España, me refiero en sentido geográfico, y aquí aparecerían los escudos del imperio, porque se está conmemorando el doble matrimonio de la infanta Juana con Felipe el Hermoso y de la infanta Margarita con el infante Juan, el doble matrimonio que va. Otro de los aspectos también es que aparezcan retratos, pero obviamente retratos cargados de poder. Fíjense en este libro de los testamentos de Oviedo. Primero, dos aspectos de poder. Todo se sostiene a través de unos leones. Recuerden la relación de David con el león de Judá. Es decir, había una relación clara entre los reyes. Es el testamento de Ordóñez II. Ordóñez II
aparece ofreciendo una serie de privilegios a la catedral de Oviedo, y aparece aquí lo que sería el armíger, la persona que lleva la espada del rey. Dense cuenta que la monarquía española, a diferencia de la francesa, lo importante no era la corona a la hora de lo que es la ceremonia de consagrar al rey, era la entrega de la espada, a diferencia de la espada, la entrega de la espada, a diferencia de la monarquía francesa. Pero da una importancia enorme a la figura de la reina. En este caso, aparece acompañada, aparece primero con elemento de poder, que es la cortina. La cortina está utilizada para los emperadores. El emperador en Roma, cuando iba a hacer su aparición al pueblo, estaba totalmente quieto, sin Dios, se les corrió la cortina. Eso era una epifanía para las personas que podían verlo. Se corría la cortina. A partir de ese momento, la cortina se convierte en instrumento de poder. Este instrumento de poder no lo tiene el Antonio II, lo tiene la reina. Y la reina está acompañada de dos sirvientas, que era la cubicularia, la sirvienta que ella tenía por las mañanas, que la servía, y la perisecua, que era la sirvienta que tenía por la noche. Es decir, se está dando un poder a ambos, masculino y femenino, o aquí en el retrato Blanca de Castilla, junto con junto con Luis IX. Otro elemento que nos puede ayudar también a comprender para quién puede estar hecho el libro es la iconografía. Cuando vemos una iconografía extraña en el libro de horas, debemos preguntarnos por qué. Esto está en el inicio del oficio de difuntos, y lo que nos encontramos es un centauro con una mujer salvaje. La salvaje se la representaba a la salvaje como mujeres o hombres peludos, y unas personas matándolo, y aquí la muerte. Que, si se fijan, es un tema clásico, un tema casi tomado de la mitología, claramente. El centauro, la gente que va a matarlos. En realidad lo que se está representando es la psicomaquia, la lucha de virtud y del vicio. Dense cuenta que el centauro es mitad hombre, mitad animal. Por lo tanto, era como lo explica ya no solo Platón, sino también la historia natural de Plinio, diversas obras, los estiarios. Es aquel ser que se deja llevar por sus pasiones desenfrenadamente, igual que la salvaje, no tiene el aspecto de la razón que tenemos nosotros. Y obviamente estarían las virtudes matándolo, y la muerte presidiendo esta ejecución, y del alma que tiene que salir adelante. Vamos a ir aquí ya a algo ya más, a ver cómo los elementos de poder que pudiera haber en este libro de horas. Fíjense primero en varios aspectos. Esta es la página no que abre el libro de horas, pero sí la segunda folio que lo abre. En él aparece algo muy normal desde el siglo XIV, que es el comitente, el que paga la obra, rezando ante un santo, ante la Virgen, en este caso ante la Virgen de Piedra. Bien, fíjense en varios aspectos. Primero, no es muy normal en las imágenes de piedad que la Virgen esté mirando al comitente. Piensen nada más en la piedad de Miguel Ángel, que se hace un poquito después de este libro, unos 20 años después de este libro. Piensen en la piedad de Miguel Ángel. La piedad de Miguel Ángel no está mirando a nadie, está mirando a Cristo. Otras piedades miran al frente, no miran absolutamente a nadie. Aquí mira a Ana de Bretaña. Tengan en cuenta también una cosa: las imágenes de los libros de horas o de cualquier libro de la Edad Media eran imágenes que psicológicamente el espectador convivía con ellos. En un libro de oraciones más aún, porque se va a convertir como en el amigo, en la persona a la que está depositando su temor, su alegría o sus inquietudes. Es el poder que tiene la imagen. Es más, el pensamiento de la Baja Edad Media se pensaba que ver estas imágenes era equivalente a orar, a rezar. Bien, encontraríamos a Ana de Bretaña, en este caso, que está mirando hacia el lado de la Virgen. Ana de Bretaña tiene bastantes aspectos. En primer lugar, nos vamos a fijar ahorita en ella solo. Tiene bastantes aspectos. En primer lugar, fíjense que va vestida con lo que es la sable francesa de color dorado. Era lo que se llamaba el pelo rico, lo que ahorita sería terciopelo, terciopelo
labrado, dorado era una tela carísima, de las más caras, con el cos. El cos venía a ser como una camisa que me ponía para que el tallo quedara más esbelto y también poder mover bien los brazos. El cos es rojo, borgoña. También es rojo de color borgoña el reclinatorio y el asiento donde está. Dense cuenta que estos son los colores. Me he equivocado. Son los colores de del emblema de Luis XI. Luis XI va a utilizar, como ven aquí, el rojo y el oro. Rojo y oro. Como ven aquí también, toda la utilización del mobiliario con rojo y oro. Es más, sus libros los encuadernan con, lo vamos a hablar ahora del libro, con cantos de oro y encuadernación roja. ¿Esto qué significa? Va a significar que Ana de Bretaña es una posesión más de Luis XI. La viste como viste sus libros. Es una posesión más. Ahora bien, también tienen en cuenta que Ana de Bretaña tiene dos matrimonios. El primero fue con Carlos VIII, un matrimonio terrible. Obviamente no fue por amor, era la niña que se casó por amor. El segundo matrimonio con Luis XII es un matrimonio en el que, como ambos han sido los marginados de la corte, pues tenían más, como digamos, más feeling entre los ciertos, tampoco es que se quisieran muchísimo, pero digamos que se llevaron muy bien. Pero ella, en las capitulaciones matrimoniales, deja muy claro que el ducado de Bretaña es suyo, no es del rey. Que ella es la verdadera reina y ella ha elegido al rey, a Luis XI. El rey gobernará por cuestión de la ley santa, pero ella lo ha elegido. En el momento en que murió Carlos VIII de Francia y ella queda viva, es la mujer más poderosa de Francia y una de las mujeres más poderosas de Europa. Y eso lo va a dejar claro en este libro. Fíjense, por ejemplo, la diferencia que hay. Ella se representa en un entorno de paisaje perfecto, con una perspectiva aérea maravillosa. Fíjense qué diferencia, y es el mismo autor, lo que pasa es que no exige tanto, perdón, es el mismo autor, me he ido mal, lo siento. Es el mismo autor, la diferencia que hay. Vemos aquí que sí, que es una escena exterior que han puesto un cielo que parece un telón de fondo y una hierba sinceramente fatalmente hecha. Es decir, no da a entender, Luis XI no entiende nada, no entiende que él es un rey humanista. Ana de Bretaña sí entiende que ella es una reina humanista. Además, van a aparecer otros elementos, que hablaremos de ellos, también de poder. Bien, por otro lado, fíjense, habíamos hablado del rojo y del verde y del rojo. Como habíamos dicho, el libro hecho con color rojo, el libro, las tapas con color rojo, se pone este dorado, su libro engofrado, con oro, todos los libros de Luis XII eran así. Es decir, seguimos con esta idea de que ella es la propiedad de Luis XII. Pero tengan en cuenta una cosa, la imagen que aparece en este libro de oro se le ha puesto así para que la vieran como si nosotros lo viéramos estando detrás de la de Bretaña, si no se ve ni mal. Aparece la Virgen, aparece el Niño Jesús y aparece San José, la Natividad. Vamos a volver pues a los aspectos que va a tener esto. Quédense con este libro. Miren de nuevo sí, lo que es la imagen y vamos a ver ahora qué es esta idea que les dije, pero he cometido un error ahora, que nos perdonen fallos técnicos, aterradores. En un momento lo solucionamos. Disculpen de veras, Ana de Bretaña, pues, esto ocurre a veces. Y sin embargo, haber estado hablando así como solo. ¿Alguien entiende algo de Office 10? Porque ya no lo tengo y ya disculpe, por favor, es que a veces se va la imagen. Como que se cerró el archivo, yo creo. No se cerró el archivo, lo tengo. Lo que pasa es que como que ha habido una desconexión entre el cañón y simplemente se viera dónde se encuentra
creo que ya lo tengo, escritorio de documentos, con que encuentre si lo que sería la parte de... ahí sale el nombre, sí, como rey. Sí, es que no se me levanta. Está aquí, pero tendríamos que volver a ponerlo en... ya, gracias, es malísimo. Bien, fíjense, no hablábamos del libro, Las manos de la Bretaña. En ella aparece un anillo. Este era el anillo esponsal, el anillo que ella recibe en el momento, obviamente, de su matrimonio. Es un anillo de oro, lo que se llamaba el verdugo era de oro, y probablemente era un caujón de zafiro, pero no implicaba solo el matrimonio con Luis XII, implica su matrimonio con Francia. Ella es la reina de Francia. Ella, cuando el rey esté enfermo, va a hacer las funciones del rey. Ella es el segundo cuerpo también del rey. Y Luis XII fue un rey terriblemente enfermo. Cuando se hace este libro de horas, es el momento de gran poder de Ana de Bretaña. Está siempre enfermo el rey, con lo cual ella está actuando como reina regente. Bien, aparece con este anillo con el que se compromete con el pueblo de Francia, con Francia. Aparece también, no sé si está muy bien, todo lo que sería el reclinatorio, que aparece con este pelo rico de Borgoña, labrado, pero con el motivo de granadas. Las granadas siempre se han entendido, y en la literatura del momento, y en la literatura política, como la unidad. En este caso, como la unidad de la monarquía, como la unidad de Francia. Con la conquista o con la cesión de Bretaña ya se había completado la total unificación del reino de Francia, y es lo que va a tener aquí puesto, pero sin quitar, digamos, la importancia que tenía Francia. Y por último, sí. Bien, acuérdense ahora de este libro. Vamos a volver a Ana de Bretaña, que aparece con 3 santas presentando. Bien, pues vamos a volver mejor a 3 porque van a ver. Aparece con estas 3 santas. Santa Ana, la santa patrona, patrona de los partos, también. De las mujeres, vimos que Santa Ana tardó mucho tiempo en dar a luz. ¿Cuál era la función de la reina? La verdadera función, dar un heredero. Con Carlos VIII tiene ya un heredero, el delfín Carlos Orlando, pero es un niño que muere. Con Luis XII son embarazos continuos. Ella muere de agotamiento, muere muy joven, muere de agotamiento de continuos embarazos. Entonces está esta imagen que, junto con Santa Úrsula, otra patrona de los partos, cuando Santa Úrsula muere, dice que la invoque cualquier mujer que vaya a dar a luz, que la ayudará. También Santa Úrsula, ella es una de las patronas también de Bretaña. Se me olvidó decir que también Santa Ana, popularmente conocida como la abuela de Bretaña. Y por último Santa Elena, que es patrona también de Bretaña. Se consideraba que es una princesa bretona que se casa con un cónsul y que con el este cónsul tiene Constantino. Y esto es lo importante. Tiene Constantino. Constantino es el rey cristiano por excelencia. Es el rey que permite la libertad religiosa. Había una profecía que se decía que un rey francés tendría un hijo de nombre Carlos, que con el tiempo conquistaría Jerusalén, lo quitaría ya de manos de los infieles, y sería con el poder, sería el gran rey de Jerusalén, y acabaría sus días con la unión de todas las iglesias y ya pues, como la paz absoluta que vendría de este rey. Dense cuenta que por otro lado, si nos fijamos aquí, la Virgen, ¿por qué está mirando a la de Bretaña? Porque ella perdió a quien era el rey del Budapest. Ella perdió a Ana de Bretaña, al delfín Carlos Orlando. No ha tenido hijos. Y hay como una complicidad entre ambas. Y además,
ella esperaba que fuera un emperador como lo fue Constantino. No hay elecciones en los libros de horas porque sí, o porque me gustara mucho estas cosas. Las elecciones son perfectamente medidas. Ella está pidiendo que haya un hijo. Está sintiendo el dolor como madre de haber perdido a un hijo. Y está pidiendo tener un hijo varón que sea como Constantino. Ella se está comparando con la Virgen, claramente. No era una blasfemia en la época, para nada, para nada era una blasfemia. Y a su vez se está comparando con Santa Elena. El libro de horas, este libro de horas, como comienzas con esta página y acaba con esta otra, son elementos de poder. Aparecen los escudos, digamos, los iniciales de Luis y Ana, aparece el escudo de los Capeto, el escudo de Bretaña, al que te añade el collar de la Orden de la Cordillera. La Orden de la Cordillera es una orden que se crea en Bretaña, va a tener, está relacionada con los franciscanos, ella era muy devota de San Francisco, pero lo añade el escudo de Francia. Y el añadir estas dos letras significa que tanto el rey como tal rey y ella como reina gobiernan por igual. Ya no va a gobernar ella, es decir, no va a gobernar, con Carlos VIII no gobernó nunca. Ella va a gobernar junto con el rey. Esto es lo que va a significar. Fíjense luego en el total. El total es importante. Las letras aparecen en trampatojo. ¿Esto qué quiere decir? Aparecen con perspectiva. Si vemos, por ejemplo, y se hacen unos años antes, unos pocos años antes, que no era esto. Si vemos el libro de horas de Carlos de Angulema, estas letras no tienen perspectiva, ponen gracia plena. No tiene ninguna perspectiva. No le ha interesado a quien lo ha hecho. Le ha interesado poner a que el pintor pusiera este alarde de figuras, haciendo gestos, haciendo cosas. A Ana de Bretaña sí le ha interesado por una razón. Porque ella sabe que es una princesa humanista, que como tal princesa humanista protege las artes. Como tal protectora de las artes, protege, y hace entendido como técnica también, a los investigadores. Y se está utilizando como en Florencia la perspectiva con un sentido de poder. Tense en cuenta que Florencia no nace porque Brunelleschi es maravilloso o Alberti son maravillosos, sí lo son, pero están apoyados por toda la burguesía florentina que quiere representarse como tal grupo social, como el grupo más sabio, más innovador y más poderoso que pueda haber. Esta idea la va a tomar de la de Bretaña, como también va a tomar la idea. Aquí vemos de nuevo lo mismo, el emblema de Ana de Bretaña, en el Mitterrand, se podría hablar mucho de él, pero fíjense en esta letra. Esta letra A es muy arcaica, obedece al tipo de letra que se empleaba en la escuela de Tours, en la escuela carolingia de Tours. ¿Qué significa? Les pongo ejemplos. Este tipo de letras no es una A, pero aquí sería una Q. Este tipo de entrelazos que se va a emplear, por ejemplo, también en el Beato de San Sever. Aquí está, se cuenta que este Beato es 4 siglos anterior, casi 5 siglos a este. Y se va a emplear también, en la misma época, en manuscritos italianos, renacentistas, que hablan de Virgilio, de Ovidio, y de Suetonio, la vida de los 12 Césares, para dar un carácter de antiguo. Pensaban que las hordas de la escuela de Tours eran hordas romanas en el Renacimiento, no eran hordas carolingias, pero pensaban que eran romanas. No hay todavía ese conocimiento de que tenemos ahorita de la miniatura, y lo van a utilizar como si fuera la horda que utilizaban los emperadores. Por eso ella se coloca esta horda, esta inicial, imitando las letras carolingias. Si se fijan, entonces tenemos por un lado la imagen de la reina, por otro lado un elemento abstracto como las letras. Es muy similar a lo que va a ocurrir con las medallas. En las medallas, en esta que es real, con otros autores, aparece lo que es el emblema de la reina y luego un aspecto abstracto, o como en esta moneda aparece Ana de Bretaña, casi como una virgen, y aparece el elemento abstracto de la cruz. Tengan en cuenta que está utilizando, por decir así, el sistema de monedas. Aquí va a aparecer mi cara
mi cara con la Virgen, mi cara es, y esta parte está toda dedicada a Bretaña, al condado de Bretaña, esta está dedicada a Francia. Dense cuenta que la monarquía francesa es tremendamente cristológica. Les pondría el ejemplo, y espero poder tenerlo aquí, pero se lo voy a encontrar. El ejemplo, perdonen, pero es que así acabamos. El ejemplo de la gran reliquia de la Santa Corona de Espinas que trae San Luis de Francia. San Luis de Francia, esta es la mayor reliquia que trae. Él va a comprar las reliquias de la Pasión al mundo musulmán, pero crea una fiesta, una pequeña fiesta, que es, creo recordar, de septiembre, para el conjunto de las reliquias. Cuando llega la corona de espinas, crea una fiesta especial. ¿Por qué? Porque hay una identificación entre la corona de espinas y la corona regia. Era lo que les dije, la diferencia que había con la monarquía española. La monarquía española es la espada, la monarquía francesa la consagración es con la corona. Entonces él va a identificar el carácter sacro de la monarquía francesa con la corona de espinas. Por eso, en el libro de obras de Anne de Bretaña, se emplea esta parte para hacer, por así decir, en referencia a Francia, a lo cristológico, y esta parte para hacer referencia a Bretaña y esta unión de la que hemos hablado. Unión que, por otro lado, no era infrecuente en muchos manuscritos. Quiero que vean también, dentro de los retratos de Anne de Bretaña, en el calendario, que hemos dicho que era una de las partes fundamentales del libro de horas, aparecen muchos castillos. Esto no era porque ella dijera qué bonitos son. No, el sentido que va a tener, no sabemos si esos castillos existen o no, es propiedad. Son mi propiedad, pero eso no solo es mi propiedad, sino la propiedad con la que yo voy a defender a Francia y con la que me voy a defender a mí misma. Está la conjura del mariscal de Gier, ella se va a proteger. Y es un sentido, digamos, de riqueza, gran cantidad de tierras, y este sentido de protección, que está tomado de las 1000 horas de Duque de Berry. En el calendario de Duque de Berry llenan todas las escenas con castillos o ¿Calendario qué, perdón? ¿Calendario? De las 1000 horas de Duque de Berry, de Santa Berry. Por ejemplo, aquí estaría el castillo de Louvre con la Santa Capilla. Es el mismo sentido. Y hay un supuesto retrato, no es muy claro que fuera de ella, en el sufragio de las vírgenes, en el que podría aparecer ella. Quizá pudiera ser ella, no es claro, aquí no vamos a decir, pero quizá pudiera ser ella por el aspecto de que todas llevan el cabello largo, esta es la única que lo lleva corto, incluso aquí aparece la reina, aquí no aparece corona, pero esa que lo lleva corto podría ser otro retrato, es decir, se está autorretratando continuamente en esta obra. Y bien, yo creo que con esto más o menos sacaríamos estos elementos de poder. Elementos de poder, porque quería mostrarles que tampoco son constitutivos solo de ella. Dense cuenta que hay otro libro de horas, el de Simón de Bari, que va a utilizar el mismo sistema. Es decir, no con esta identificación de creer ser que es Cristo la Virgen, evidentemente. Ana de Bretaña es distinta, es la reina, pero sí mostrando el orgullo de ser quien es de la familia de Bari, poniendo esta parte, como si dijéramos, que la parte de la moneda en que se ve mi rostro y la parte posterior en la que se ven los escudos, el aspecto abstracto que podría tener. Y también, ¿hasta qué punto yo aprecio el libro de horas? Esta obra, que para mí es un instrumento de poder, que voy a mostrar a todo el mundo, que pongo mis escudos, el escudo de mi linaje, de mi familia, para que pase por todas las generaciones. Pues con esto habíamos acabado y les agradezco mucho su atención. Cualquier duda que tuviera, estaría muy contento de poder contestar. Pues muchas